Sitio web. Tal vez está pensando en tener su primera página o tal vez solo necesita una nueva y mejor. En cualquier caso, usted debe saber algunos de los conceptos básicos sobre el diseño web y no se preocupe, solo tomará 3 minutos. Siendo sinceros, un sitio web es el núcleo de sus actividades de mercadeo en línea. Lo que los canales de comercialización y técnicas hacen es atraer visitantes a su sitio web. El propósito de un sitio web es convertir a esos visitantes en clientes. En términos de mercadeo, eso se llama conversión. Una mala página web básicamente hará que usted pierda dinero en otros métodos de comercialización. Usted no necesita más visitantes si no puede convertirlos en clientes. Así que, cuanto mejor sea su sitio web, más visitantes se convierten en clientes. Y realmente no importa si usted vende productos de consumo en línea, proporciona servicios locales o construye casas. Muchos en la industria se llaman a sí mismos diseñadores de páginas web, pero en realidad solo tienen algunos conocimientos básicos de codificación. Por supuesto, sin mucha planificación, crean muy rápidamente un sitio web para usted, con un montón de información, fotos, contactos, pero la pregunta ¿es la manera de convertir a los visitantes en clientes? ¿Es eso lo que necesita? Y la respuesta es simple, no. Lo que tiene que hacer es buscar a alguien serio para su diseño web. Bueno, ahí es donde entramos nosotros. Así es como hacemos sitios web siguiendo este proceso de diseño de 7 fases. Fase 1. Análisis. El primer paso es siempre recopilación de información, identificar cosas como el propósito del sitio web, objetivos y audiencia. Fase 2. Planificación. Un plan incluye una definición del mapa del sitio, la estructura y las tecnologías a usar. Fase 3. Diseño. No solo nos concentramos en la parte exterior y el estilo visual en esta etapa, sino también la facilidad de interfaz de usuario para una mejor experiencia. Fase 4. Contenido. Una parte muy importante es la elección de textos correctos, fotos o videos, todos optimizados no solo para el visitante, sino también para motores de búsqueda. Fase 5. Desarrollo. Aquí realmente creamos el sitio web utilizando el lenguaje de programación HTML y hojas de estilo en cascada CSS, con ayuda de bases de datos y otras tecnologías. Si es necesario, nuestros sitios web pueden ser accesibles desde dispositivos móviles también. Fase 6. Pruebas. Probamos todas las características técnicas y el código y secuencias de comandos, compatibilidad con los principales navegadores y también nos preguntamos si el sitio realmente cumple con su propósito. Fase 7. Lanzamiento. Después de lanzar el sitio web, nuestro trabajo no concluye todavía. Siempre monitoreamos la etapa inicial, lo que nos permite corregir las probables deficiencias, y si desea, también podemos gestionar el mantenimiento y actualización por usted. Como acaba de ver, el diseño web es un proceso muy complejo, pero creemos que así es como debe de ser, y nuestros clientes están de acuerdo. Y si usted comparte nuestra pasión por los sitios web de alta calidad, contáctenos. Estaremos encantados de ayudarle con lo que mejor hacemos.